Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a la Red de Recursos Humanos, a la Ilia, a ti, a Rodrigo, a la Stephanie que está por acá, la oportunidad de poder compartir en esta conversación un poco el trabajo que realizamos en Fundación Chile Unido hace 21 años promoviendo los programas de conciliación familia, trabajo y vida personal. ¿Más cerca? No, uso mucho micrófono, por eso, falta costumbre. Entonces, luego de estos agradecimientos, muy importante, yo creo que acá hay un tema central, que es que el bienestar es una experiencia sin duda individual. Primero parte por casa, ¿cierto? Y en ese sentido, que nosotros hemos visto cómo cuando justamente lo que decían antes, cuando hay un problema, surge una emergencia escolar o hay una situación que nos tiene preocupado en nuestra cabeza, se disocia, ¿cierto? Está pensando en el problema, está pensando en el trabajo. Y justamente yo creo que, dado que es una experiencia también colectiva, cuando nos desempeñamos en un mundo laboral, nuestras organizaciones también nos tienen que acompañar a cómo poder restablecer ese equilibrio, en el sentido de poder tener la flexibilidad de que si es una emergencia escolar o familiar, bueno, poder salir del trabajo, ir a acompañar a nuestros hijos, o que el marido tenga que decir, llamar y decir, oye, tú anda por favor a cuidar a tus hijos, así como que el desempeño que nosotros hacemos en nuestros lugares de trabajo sin duda requiere de una cierta bienestar, un cierto equilibrio, y para poder lograr eso necesitamos las ayudas de las empresas, de nuestro lugar de trabajo, para poder tener esa flexibilidad de atender esa preocupación, volver a conectarnos con nuestro trabajo, porque cuando ya sabemos que la situación está resuelta, podemos volver a concentrarnos, a ser creativos, a ser productivos, y claramente eso es un ganar-ganar para todos, tanto para uno como persona como para nuestra organización. María Paz, y desde tu rol, ¿cómo ves esta vinculación de ese bienestar más individual con el bienestar familiar y particularmente lo que conversamos sobre el bienestar laboral? Bueno, agradecer. Tenemos el micrófono, si nos ayudan con el micrófono, pues parece que no se nos escucha. No. ¿No? Y está Eh, ahí, ¿aló? ¿Ahí? Sí. Bueno, primero también, igual que Catalina, agradecer la invitación. Feliz de estar acá para compartir un poco lo que hacemos en el centro. En el Centro de Trabajo y Familia llevamos 12 años investigando temas de conciliación, trabajo-familia, de cómo las organizaciones pueden hacer más por lograr esta conciliación. Y compartiendo en el fondo que el bienestar individual es muy importante, existe mucha información, muchos datos de cómo un mayor compromiso, un mayor bienestar, una mayor motivación, una mayor satisfacción trabajo-familia genera una mayor productividad en los colaboradores. ¿Ya? O sea, datos sobre eso existen. Evidencia está. Evidencia existe, hay mucho dato. Además, en el fondo, cuando la persona tiene un buen bienestar y se encuentra bien de salud, digamos, porque el bienestar estamos hablando de algo integral, de salud emocional y salud física. Cuando se encuentra bien, se genera un mejor clima laboral, hay menores conflictos en la organización, todo funciona mucho mejor. Pero desde el rol que nosotros vemos, creo que se hace súper necesario pensar en que en el fondo bienestar y trabajo no son antagónicos, no son dos criterios contrapuestos. Tenemos que pensar que existe un enriquecimiento entre el trabajo y la familia. Hay toda una teoría que habla en el fondo, la primera teoría que se estudió en temas de conciliación era la de conciliación trabajo-familia. El problema es que al hablar de conciliación, la misma palabra te dice, oye, tengo que equilibrar dos lados. Y hoy día hay toda una dimensión más nueva, hablando, que surgió alrededor del 2000, no es tan nueva, pero que habla del enriquecimiento, de cómo yo puedo llevar cosas del trabajo a la familia y de la familia al trabajo. Y creo que eso también se ve en el bienestar. El bienestar y el trabajo puede ser una gran fuente de bienestar para las personas. Y tenemos que verlo como un apoyo. Las organizaciones tienen un gran rol a hacer ahí, digamos. Y si uno va a números, les conviene. Esto genera una mayor productividad, mejores equipos y también aporta a la sociedad. Hay entonces un elemento aquí clave que no es bienestar porque queremos andar pasado incienso, que muchas veces las personas creen que uno dice bienestar porque, claro, aquí queremos estar haciendo más o menos yoga. Y la verdad es porque impacta directamente sobre los resultados de la organización. Sí. Entonces, las organizaciones tienen un desafío que debiera vincularse además con la estrategia de negocio. Y ahí te quiero preguntar, Catalina, ¿cómo lo ves tú? ¿De qué manera las organizaciones pueden incorporar en su ADN esta necesidad de la conciliación entre la vida familiar, laboral o la vida personal? Porque también conversábamos antes,
cuando hablamos de esa vida familiar, no solo son hijos, es la vida, lo que hay después del trabajo. ¿Cómo las organizaciones pueden promover la conciliación? Bueno, ahí quizás decir algunas ideas. Lo primero es que cuando una organización declara que quiere generar una cultura en favor de la conciliación, primero no es que hay que pensar que partimos de cero. Yo creo que todas las organizaciones de una u otra manera están ayudando a sus trabajadores. Entonces, en ese sentido, primero visibilizar hoy día qué beneficios estamos entregando, qué ayudas estamos entregando, cuando tenemos un problema, cómo lo estamos aportando. Entonces, no es partir de cero, no es pensar que estamos teniendo que reinventar nuestro giro de negocio. Lo segundo es que hoy día las organizaciones cada vez están más conscientes del rol determinante que tienen en la sociedad y que su propósito corporativo es un elemento diferenciador y que sobre todo hoy día para las generaciones jóvenes, cuando buscan lugares de trabajo, buscan organizaciones que tengan sentido. Entonces la pregunta es, ¿cómo no será una oportunidad de que en ese propósito corporativo se declaren los principios del bienestar, de centrar la preocupación en las personas? Entonces, en ese sentido, cuando desde las definiciones estratégicas definimos la preocupación por las personas, estamos avanzando en una cultura del bienestar. Y en tercer medida, es decir, bueno, ¿cómo vamos a operacionalizar eso? Y hoy día, obviamente, las áreas de recursos humanos y como empresas tenemos diferentes KPI que tenemos que cumplir. Y cuando hablamos de la satisfacción de nuestros colaboradores, cuando hablamos de retención, cuando hablamos de fidelización, de que cuando se genera una vacante rápidamente es capaz de reconstituir, así de ubicarse, bueno, esos son indicadores que de alguna manera movilizan a las empresas a cumplir su propósito, su desafío, pero que también aporta a decidir cómo esta cultura la vamos operacionalizando desde nuestras declaraciones estratégicas hasta programas de beneficio y de medidas de conciliación, obviamente mucho más extendidas y presentes y apoyando a las distintas generaciones que conviven en una organización. Debe ser de manera planificada y estratégica. Finalmente esto hay que intencionarlo. No es solo como tirar ideas y desarrollar lo que se nos ocurre en bienestar. Debe ser además vinculado con la estrategia de negocio. Y María Paz, te quería preguntar, esta pregunta me encanta, porque hay algo que nosotros no visibilizamos muchas veces, que estamos hablando de la dimensión laboral, pero todas estas prácticas que impactan en el bienestar de las personas terminan impactando también en los niños y niñas e incluso más allá. Y ustedes tienen una evidencia muy valiosa desde el Centro de Trabajo y Familia que muestra de qué manera esto impacta. Compártenos esa información. Sí, o sea, el año 2022 en el centro armamos un estudio, llevábamos mucho tiempo, nos gusta mucho investigar. Nosotros en la Escuela de Negocios trabajamos directamente con empresas, por lo tanto trabajamos mucho el grupo, el lado empresa. Pero teníamos esta visión de ver cómo impactaba a la familia en el fondo del colaborador, y no solo al colaborador, sino que a su familia. El año 2022 desarrollamos un estudio en conjunto con el Centro de Estudios Financieros de la misma escuela. Imagínate, mezclar el área de conciliación con el mundo financiero. Para medir, en el fondo, queríamos medir en base a datos duros. Para eso utilizamos la encuesta de la ELPI, datos que ya estaban trabajados. Queríamos decir, oye, evidencia dura de cómo la flexibilidad laboral afecta el desarrollo infantil, ¿ya? Trabajamos estos datos y efectivamente salieron datos muy interesantes que lo hemos probado cómo afecta. ¿Por qué? Porque a mayor flexibilidad hay menor estrés parental y hay mayor interacción parental. Esos son los dos indicadores que más se ven afectados cuando hay flexibilidad laboral. Esto quiere decir que cuando tienen flexibilidad laboral, los colaboradores pasan más tiempo, cantidad de tiempo con sus hijos, con su familia, y además una mejor calidad del tiempo, ¿ya? Tienen un mejor manejo emocional en el fondo porque están menos estresados. Entonces eso tiene un impacto sobre el desarrollo infantil que se ve directamente. Dentro de esto también salieron que hay ciertas interacciones que tienen un valor mayor que otras. Cuando uno dice, ¿qué cosas puedo hacer que sean más, que impacten más? Y ahí yo me quiero quedar con 3 interacciones que uno como padre puede hacer con su hijo, que son leer, jugar y comer. O sea, si yo tengo que tirar los dados en 3 actividades, son esas 3, ¿ya? Porque generan ciertas competencias en los niños que no se generan con otras actividades. Por ejemplo, yéndome a lo práctico, es mejor sentarse a comer con los niños que dedicar tiempo a preparar la comida y que coman solos. O sea, es mejor comprar comida rápida, no rápida para que sea nutricionalmente buena, pero es mejor comprar comida, pero dar un espacio para sentarse a comer con los niños, que se da una relación, se dan conversaciones,
se genera la competencia de empatía, se genera el trabajo en equipos, con la colaboración, que en el fondo dedicarle el tiempo a tareas que son más bien rutinarias. Bueno, este estudio está en la página web, es un estudio, tiene alrededor de 60 páginas, pero acá le resumí como, si yo tengo que dedicarle tiempo, le dedico a leer, comer y jugar. ¡Qué valioso! Sí, no, que yo quería compartir que nosotros como Fundación Chile Unido tenemos un estudio que partió el año 2003, que eran las mejores empresas para madres que trabajan. Después, muchos años, fueron las mejores empresas para madres y padres que trabajan. Por lo tanto, justamente estaba puesto el foco en cómo el rol de padre y madre se puede desarrollar con las facilidades que te da la empresa. Y hoy día estamos en una nueva versión que se llama Las mejores organizaciones para integrar vida personal y trabajo. Desde esa estadística que hemos ido levantando y más de 600 empresas que han participado en esta medición, claramente uno observa cómo hay un rol determinante de la empresa en esa construcción de rol de padre y de madre y de cómo está impactando positivamente en la vida de esos hijos. Muchas empresas definen que quieren ser una familia y el concepto de familia significa que muchos beneficios se extienden no solo a su trabajador, sino que a su familia significativa, que puede ser su señora, puede ser sus hijos, pero también puede ser el nieto, porque ya son adultos que ya los hijos crecieron, entonces con quien viven es un nieto, o es un familiar, o es tu pareja. Entonces también ese concepto de familia se ha ido ampliando. Y desde la mirada de los pequeños también hay momentos significativos, como son las celebraciones ahora de final de año, o cuando en invierno se hace el Día de los Niños en la oficina, o cuando se entregan los regalos de Navidad. De alguna manera lo que buscan las empresas es construir una relación emocional entre ese lugar de trabajo, esa identidad corporativa, con su trabajador y su hijo. Entonces ahí también hay una oportunidad para que las empresas puedan conocer y decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros hoy día impactando a la familia de nuestros trabajadores y cómo podemos hacer un mayor esfuerzo para justamente que estos niños, como decía Ana María Paz, puedan tener experiencias significativas con sus padres y tengan esos espacios de flexibilidad para darse el tiempo de poder acompañarlos en esos momentos críticos de su vida? Conversábamos antes, María Paz, precisamente sobre este dato y lo abrumador que es ver la caída abrupta, la menor tasa de fecundidad del año 2023, que hoy día, lo que te dije, no se está asegurando el recambio generacional y por lo tanto la sustentabilidad o la sostenibilidad de nuestra sociedad. 1,2, 1,3 hijos por mujer. Es una cifra bajísima. Y además, simultáneamente, en una población que envejece y que hoy día decimos, bueno, ¿por qué la organización se tiene que hacer cargo? Porque en 20 años más no vamos a tener jóvenes que puedan ingresar a un mercado laboral y que puedan sostener. Entonces, de ahí viene esta necesidad de promover esto. Y aquí las dos han utilizado un concepto que me parece clave, que es la flexibilidad. Pero la flexibilidad hoy día la entendemos muchas veces y me gustaría escucharla a las dos, como llegar más tarde, la flexibilidad en el horario de ingreso y salida. Voy a llegar media hora antes o media hora después, o voy a ocupar la jornada de colación para poder hacer algo. Pero la flexibilidad es bastante más que eso, es bastante más que el horario de trabajo. ¿Cómo observan ustedes este concepto y de qué manera se transforma realmente en una herramienta para las organizaciones? Ya, interesante. No, volviendo, quiero hacer un comentario respecto a lo de la tasa de natalidad y todo lo que vemos también, que yo creo que es muy relevante entender. Cuando uno ve los datos de Chile lo que en Europa tomó 200 años, en Chile se ha movido en 50 años, o sea, un envejecimiento de la población impactante, ¿ya? Entonces, quiere decir que tenemos un desafío importante, no tenemos 200 años para ponernos al día, necesitamos hacer algo hoy. Y ahí hay un tema muy importante que es de cómo estamos viendo el tema de los niños. Las palabras que usamos son súper relevantes. Por ejemplo, en la ISAPRE los niños son cargas familiares. Si cambiamos ese concepto, no son cargas, son dependientes, pero una carga tiene una connotación negativa que creo que es importante destacar. También cuando vemos el tema, por ejemplo, una de la ley de la sala cuna, que es algo que yo creo que transversalmente existe un acuerdo que debería ser un derecho de los niños y no derecho de la madre trabajadora, porque eso le pone peso a una madre cuando en realidad los niños son algo que es común. Ya, entonces, dejando eso y viendo por qué es importante tocar estos temas, dentro de la organización
hablando de la flexibilidad, creo que es necesario entender que políticas de flexibilidad hay miles. O sea, hay distintas formas de dar flexibilidad. Generalmente tendemos a pensar, antes se pensaba como jornada a mediodía, eso es flexibilidad. El teletrabajo, que es una de las grandes cosas que ha surgido mucho en el último tiempo, pero es una de tantas políticas de flexibilidad. Se puede ser, yo creo que uno hace un manual con la Catalina, hemos trabajado mucho en esto y uno tiene una lista de políticas de flexibilidad, pero son infinitas, se pueden hacer millones más. Ahí yo quiero recalcar algo que nosotros hemos trabajado en el centro, porque cuando pensamos en flexibilidad, pensamos en política, ¿ya? La política formal que entrega flexibilidad. Y nos estamos olvidando de otros dos aspectos clave en la organización, que son el liderazgo y la cultura, ¿ya? Las políticas, una empresa puede tener un manual de política increíble, pero si los líderes no dejan usarlas, es letra muerta. En el fondo, el gran rol que tienen los líderes es abrir la puerta, es dejar usar estas políticas de flexibilidad, es entender por qué se hacen las cosas. Entonces yo creo que acá, más que fijarnos en la política formal, vamos a ver cómo estamos en liderazgo y en cultura. Por ejemplo, también en cultura significa cómo se hacen las cosas acá. Cuando alguien se toma el postnatal, ¿lo vemos mal o lo felicitamos? Y eso es cultura. Y creo que nos estamos fijando mucho en la política escrita, en la formal de, oye, puedes salir el viernes a las 3, y no nos estamos fijando si el líder pone reuniones a las 4. No ha pasado mucho antes de pandemia, más que ahora, pero empresas que decían la persona puede teletrabajar, pero todos tenían un PC fijo. Si digo, en el fondo, en verdad no puedo. La política está escrita, pero ¿cómo estamos viendo el liderazgo y la cultura para que esas políticas puedan realmente darse? Finalmente, el líder valida una conducta y cuando la ejecuta, cuando cumple con lo que dice esa política, entonces el resto interpreta que efectivamente esto sí se puede hacer y está reconocido. En tu experiencia, Catalina, y ustedes, sobre todo desde Chile Unido, generando también tanta evidencia, ¿cuáles son esas políticas más allá de esto de la flexibilidad horaria que hablamos, que también pueden implementar las organizaciones para contribuir en conciliación? Sí, bueno, como decía Ana María Paz, nosotros hemos ido conformando un catálogo de 160 prácticas de lo que hoy día las empresas están ofreciendo a sus trabajadores. Dentro de ellas hay por lo menos 25 destinadas a flexibilidad laboral, donde lo más importante, yo creo, uno, obviamente tiene que ver con la posibilidad de organizar los horarios de trabajo, tu jornada laboral, de acuerdo a tus propios intereses. Los jóvenes quizás quieren partir la mañana haciendo deporte y después van a ingresar al trabajo y no tienen problema con quedarse hasta más tarde. En cambio, quienes son padres quieren ir a dejar a los hijos rápidamente e ingresar porque a las 5 quieren estar en la casa de regreso para ayudar en las tareas escolares. Pero también la flexibilidad se expresa en poder, por ejemplo, acercar lugares para que las personas puedan hacer teletrabajo. Muchos hoy día estamos en Santiago, pero también muchas empresas tienen centros de distribución que están en la periferia de Santiago, del Gran Santiago. Y también hay muchas personas que viven, ¿cierto?, en Talagante, en Valparaíso, etcétera, que tienen que todos los días trasladarse a Santiago, destinar 1 o 2 horas para llegar a sus puntos fijos. La flexibilidad significa, y que lo han visto en evidencia, cómo esos centros de distribución se habilitan lugares para que las personas puedan ir a trabajar allí, se puedan hacer su teletrabajo y conectándose con las oficinas centrales. O también la flexibilidad da cuenta de la posibilidad de cómo hacer estudios, así de que las personas sigan formándose, sigan teniendo la flexibilidad para poder ajustar su jornada, para poder hacer turnos vespertinos o poder ausentarse. Había una empresa, yo me acuerdo hace 5 años atrás, que cuando un trabajador quería estudiar fuera o quería hacer estos working holidays, ¿cierto?, que hace sobre todo la gente joven, bueno, se iba de la empresa y te cerraban la puerta, nunca más podía volver. Hoy día, claramente eso ha ido cambiando. Hoy día existe la posibilidad de que vayas a hacer tus proyectos y retornes, pero yo creo que ahí el énfasis es el cuidado. Y eso es mucho que también nosotros como fomentamos, en que obviamente la empresa da estos espacios de flexibilidad, pero también tiene que educarse en hacer un buen uso, porque de alguna manera entre todos los trabajadores se está cuidando la permanencia de sus beneficios. Y eso, claro, siempre puede haber a alguien, y habían todos los prejuicios previo a la pandemia de que no se hacía teletrabajo. Nuestros estudios daban cuenta de que un 45% solamente las empresas ofrecía teletrabajo y sobre algunos cargos esenciales. Hoy día un 83% de las empresas está entregando el teletrabajo con distintas modalidades, pero detrás de lo que hay ahí es un cuidar
que efectivamente las personas puedan seguir desempeñando sus labores, cumpliendo con sus metas, conectándose. Y muy interesante, también nuestros estudios dieron cuenta de que el sentido de compromiso, de permanencia, de camiseta puesta, era exactamente igual entre las personas que estaban haciendo teletrabajo y la presencialidad, lo cual derriba muchos mitos, porque muchas veces decimos que para sentirnos parte de una organización tenemos que estar físicamente allí. Nuestros últimos estudios dieron cuenta que eso no es necesario. Claramente las herramientas de flexibilidad nos permite el poder adaptar los puestos de trabajo y poder facilitarle un poco la vida a las personas. Muchas de estas prácticas además no tienen un costo para las organizaciones. Entonces el desafío es que las empresas efectivamente busquen con innovación y con creatividad, con equipos diversos, de qué manera poder impactar sobre aquello que además necesitan las personas. Entonces, qué mejor que preguntarles a ellos qué es lo que requieren. A veces nos resistimos a eso. Podría estar conversando el día completo con ustedes porque además compartimos con las dos muchísimos intereses, pero no quiero cerrar sin antes preguntarles para cada uno de ustedes. Las organizaciones grandes llevan la delantera, llevan la vanguardia y se han transformado de alguna manera en las promotoras en la difusión de estas prácticas de conciliación. Y como nos decía al principio Daniel Dacaret, el gran empleador en Chile son la pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿cómo podemos promover que estas pequeñas y medianas empresas también implementen políticas de conciliación que impacten positivamente en el bienestar sin el temor que va a impactar negativamente en la productividad, en el desempeño o en el compromiso de sus equipos? Y me gustaría que las dos entregaran su apreciación sobre esto. Bueno, en el fondo yo creo que es importante cuando uno ve las políticas las políticas que uno puede entregar a los colaboradores, están por un lado las de flexibilidad, de espacio y de tiempo, pero existen muchas otras que son información, que son de cuidado y temas de apoyo que también se pueden incorporar. Creo que no todas, hay políticas que tienen un costo real de monetario, pero hay muchas otras que más bien requieren creatividad y formas de hacer las cosas. Por ejemplo, todo lo que es el tema de flexibilidad, en especial en las empresas chicas, puede resultar más fácil porque uno tiene una relación más directa y menos personas. Se puede lograr en el fondo una conversación directa y adaptarse un poco más a las necesidades particulares de las personas. Como mencioné antes, yo creo que también, y que lo mencionó Catalina también, lo primero que la empresa debería hacer es un diagnóstico, en el fondo. ¿Qué personas tengo? ¿Qué necesidades tengo? Pero también tener los objetivos claros de la organización, que no se nos olvide que somos una organización. Hay industrias que no pueden hacer teletrabajo. Por muy lindo que suene, no se puede. Hay cargos que no. Por lo tanto, hay que ser consciente de la realidad del cargo y de la industria. Hacer un diagnóstico de qué personas que necesitamos. Y ahí, con una persona hablé hace poco, hablábamos de evitar los promedios. Porque, por ejemplo, en Chile, yo les voy a dar un ejemplo. En Chile, el promedio chileno calza 38,5. Entonces yo voy a comprar para todos zapatos 38,5. Ana, yo le aseguro que si veo acá, nos queda bien pocos, digamos. Entonces, en el fondo, más que promedios, vamos por la mayoría, vamos por lo que necesitan, etc. Después, tener un buen foco de por qué estoy haciendo esto. Yo creo que, como hablábamos en un principio, es necesario ser consciente que esto genera beneficios para la organización. No lo estamos haciendo solo porque es bueno, sino que también porque genera beneficios. Y creo que acá las pymes pueden hacer un gran trabajo a nivel de liderazgo. ¿Ya? Al final los liderazgos y en las empresas chicas lo que se hace mucho son lo que se llaman ideals, ¿ya? Son liderazgos que son más bien uno a uno. Las empresas grandes tienen que normar y justificar más. ¿Es necesario tener un marco de acción? Sí, pero en la cancha chica los líderes pueden jugar con cada uno y adaptar la política y ver realmente si esto está funcionando. Y lo importante después, por supuesto, siempre, pero siempre, siempre es medir. Uno no puede cambiar lo que no mide. No hay gestión. No hay gestión si uno no sabe lo que está haciendo. Excelente. Catalina. Sí, yo creo que acá hay un desafío importante de primero definir que cada organización va constituyendo su propio sello organizacional. Por lo tanto, como pyme, tenemos que pensar las cosas desde una pyme, que quizás tiene un espíritu mucho más familiar, mucho más cercano, relaciones uno a uno, pero eso no quita tampoco
de que podamos ofrecerle cosas a nuestros trabajadores. Nosotros en el estudio de las mejores organizaciones para integrar vida personal y trabajo, lo primero que les decimos a las empresas es que todos los convenios que ustedes han gestionado a través de las mutualidades, que por ley tenemos que tener convenio con una mutualidad, lo que tenemos por las cajas de compensación, son beneficios que ustedes están entregando. Así, no es que tengas que pensar en otras nuevas, sino que es primero visibilizar lo que ya tienes por convenios per se, y de ahí entonces un poco lo que decía la María Paz, es decir, hay cosas que podemos hacer que no tienen cero costo. Tenemos un libro con 130 prácticas, muchas de ellas tienen que ver con gestión, con facilitar, acceder. Así cuando las empresas hacen ferias de beneficio, por ejemplo, un poco lo que hoy día estamos viviendo acá en el stand, en que son las empresas en las que vienen a contarlos a los presentes aquí cuáles son los productos que les podemos entregar. Una pyme también puede hacer eso con sus trabajadores, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se pueden acercar beneficios que ya están, que no tengan que invertir y que de alguna manera, otro tema muy importante es que un tema central hoy día y que nosotros metimos, yo digo, a la juguera todos nuestros datos y quisimos buscar, bueno, ¿qué es lo más determinante? La satisfacción de los trabajadores son dos cosas. Uno, que las personas en el día a día sientan que hay una preocupación personalizada por ellos, en el nombre, en el trato, en la cultura. Y lo segundo, en la oferta de beneficios. Y esa oferta de beneficios tiene que ver cómo la organización acompaña los distintos momentos del ciclo de vida. Y en ese sentido me conecto con la presentación anterior. Hoy día, cada día más es común dar cuenta de que hay una plataforma de beneficios que es común para todos porque tiene que ver con el sello que yo quiero entregar como organización y que una pyme obviamente puede definir qué es lo básico que yo voy a entregar, pero también puedo pensar en cosas que sean mucho más significativas en la gente joven, en la gente que tiene que sostener o tiene que apoyar a sus padres y que en vez de pedir permiso para ir al jardín infantil o a la sala cuna como era antes, hoy día necesito pedir permiso para acompañar a mi padre al geriatra o a un trámite de salud. Y obviamente los que están formando familia que también tienen necesidades especiales. Entonces, esa preocupación, esa diversificación y el pensar en que cada uno de nosotros tiene necesidades y exigencias distintas, eso va marcando la diferencia y eso es transversal indistintamente el tamaño o el giro de una empresa. Tenemos que entender finalmente que cuando hablamos de familia nos referimos no solamente a tener hijos, sino que también a todo lo que va más allá, a los padres, a familiares que cercanos o no uno puede tener ciertas tareas de cuidado. Hoy día las labores de cuidado además en Chile son súper diversas y hablamos también de esta generación sándwich que se tiene que hacer cargo de cuidar a los padres, de cuidar a los hijos. Multiplicarse no es fácil, creo que tenemos un desafío muy grande, pero la invitación está hecha, así que muchísimas gracias por acompañarme esta mañana, sin duda una conversación súper interesante y